Vamos a presentar en esta ocasión el proyecto Tejiendo Historias y la publicación de los primeros 6 libros de esta colección. Primero voy a presentar brevemente en qué consiste este proyecto, que articula diversas actividades, diversos productos, y posteriormente los coordinadores y los autores de los libros individuales van a presentar sus respectivos libros. El proyecto Tejiendo Historias nació de la constatación de que en Bolivia se investiga mucho. Esa investigación puede salir en tesis, en artículos, en informes para nuestras respectivas instituciones. Y a pesar de la existencia de varias editoriales que se ocupan de poder publicar estos libros, faltaba la parte intermedia entre uno y otro, es decir, un proyecto que coordine las investigaciones y que ponga en manos de las editoriales la posibilidad de publicar estos y llegar a todo el público. Este proyecto fue iniciativa de un grupo de 6 investigadoras que decidimos asumir ese reto para el bicentenario, y hemos logrado convocar a 101 investigadores y para la publicación de 20 libros más uno. Estos 20 libros son publicaciones, algunas que ya estaban, investigaciones que ya estaban hechas o investigaciones en curso, y son algunas individuales, son libros individuales, pero también hay varios libros colectivos que han sido, digamos, coordinados por determinados investigadores. Y también hay la reedición de algunos libros que, si bien salieron hace un tiempo, no habían tenido realmente un amplio, digamos, conocimiento, ¿no? Porque se publicaron fuera o porque se publicaron de forma institucional nada más, y algunos que ya había pasado el tiempo, ya no había las ediciones. Entonces, esta idea inicial fue presentada a la Fundación Solidez y recibimos el generoso apoyo de la Fundación Solidez, que confió en nosotros, en la posibilidad de algo que parecía a primera instancia una cosa terrible y que sin embargo está ya bien encaminada. Al mismo tiempo, este ha sido realmente un esfuerzo de coordinación que a ratos no podemos creer que pudiera haber habido entre la coordinación grande de las 6, la coordinación con los coordinadores de los libros, de ellos con los autores, el trabajo de los lectores, porque todos los libros han sido leídos por pares ciegos, la coordinación de nuestro jefe de editores con los editores que están al mismo tiempo, el jefe de editores Alfredo Ballestat, y de estos editores a la revisión, y de la revisión a la diagramación y a la imprenta. Y entonces realmente es una coordinación que merece el nombre de Tejiendo Historias, porque también es un tejido muy denso de ir desde escribir los originales hasta los libros que se están presentando aquí. Entonces, yo, antes de explicar de qué se trata cada uno de estos libros, quisiera agradecer profundamente a las instituciones que nos han apoyado y que además es un ejemplo de alianza, si se quiere, por intereses comunes entre instituciones académicas de la universidad pública, entre editoriales,
entre el apoyo de Solides, pero también el trabajo de videastas, el trabajo de elaboradores de contenido de página web, diagramadores, artistas, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho para agradecer. En primer lugar, agradezco a Solides por todo su apoyo económico. Agradezco a Plural y a José Antonio Quiroga por subirse una vez más a nuestras locuras. Agradezco a Silex Ultramar, que apostando por primera vez desde España, apostando a publicar una colección de libros relacionados con América Latina. Ellos están apoyando la parte de los libros en digital. Y agradezco también al CIDES, UNSA, que nos ha apoyado constantemente con digamos, el trabajo académico, y también al Instituto de Estudios Bolivianos, porque muchas de las investigaciones surgen de estas dos instituciones. Y en persona quisiera agradecer mucho a mis amigas, compañeras, etcétera, Eugenia, Ana María, Rosana, Pilar, Andrea Urcuyo, y bueno, recordar nuevamente a Jimena, que estuvo en gran parte de este trabajo. Y también agradecer profundamente a otro loco que se sube a nuestras ideas, como Alfredo Ballestat, que con toda su fuerza coordina toda la parte editorial. Bueno, es un equipo enorme, y también agradecemos muchísimo a los coordinadores de los libros, porque algo que sí se tiene que hacer es que el apoyo económico va al trabajo de edición, publicación, página web, videos, etcétera, etcétera, pero que todos una vez más hemos escrito, como solemos hacerlo, a honorem, por el gusto de compartir conocimientos. Los 20 libros están divididos en 4 series, y ustedes pueden ver de diferentes colores. La primera serie es sobre la historia de mujeres a lo largo de la historia. La segunda serie es sobre economía. La tercera serie es sobre historia social. Y la cuarta es sobre intelectuales y cultura. Entonces, en este momento tenemos 2 de mujeres, 2 de social, economía, sí, 2 de economía y una de pensamiento. La otra, bueno, la que no llegó es de historia social. Entonces, nada más, hubiéramos querido mostrarles la página web. Lamentablemente las condiciones técnicas no se dan, pero en la página web van a poder encontrar ustedes quiénes somos, qué es lo que queremos, cuál es nuestro objetivo, un breve currículum de cada una de los coordinadores grandes, de los coordinadores de serie, de los coordinadores de libros, de los autores, y de el trabajo también completo de todos los que hemos participado. Van a poder subir gratis desde la página web en PDF los libros estos que se están publicando, y conforme vayan saliendo se va a ir también subiendo a la página web, y además otro tipo de información. También vamos a tener, tenemos videos, tenemos podcast y tenemos algunos otros apoyos como corresponde hoy día, de forma tecnológica, ¿no? De forma virtual. Nada más por mi parte, bienvenidos, y pasamos a la presentación de los libros. Mujeres en las ciudades de Bolivia, 1920-1930. Jimena Medina Celi González. Alterar la rutina. ¿Qué rutina? ¿Cuál era la rutina de las mujeres bolivianas hace un siglo? ¿Ocuparse de la familia? ¿Del bienestar de todos? ¿Y de una misma? ¿Qué? Es un honor, es un placer, una gran responsabilidad para mí presentar este libro de nuestra querida Jimena Medina Celi, que extrañamos tanto. Se trata
del segundo volumen de la serie Historias de Mujeres que ella estaba coordinando en la colección Tejiendo Historias. Es una reedición del libro que fue publicado originalmente en 1989 y Jimena no lo puede presentar personalmente, ya que se fue a otros rumbos, sin duda más gratos, el pasado 3 de abril. Jimena era polifacética. Podía hablar y escribir sobre llameros, mujeres, intelectuales potosinos, mientras preparaba deliciosos queques, jugaba con sus nietos o bien escuchaba música a la vez que tejía. Nos asustaba cuando manejaba, pero siempre llegábamos a buen puerto. Es un poco como esta aventura editorial, en la que nos hemos embarcado con los ojos cerrados y los vamos abriendo cada día. Este libro abrió una brecha importante. En estos años todavía eran escasos los estudios históricos acerca de mujeres bolivianas, salvo algunas sobre sindicalismo, por ejemplo, de Ineke Divitz, Ruth Bogler, Susana Lem, Silvia Rivera, por cierto, ninguna de ellas historiadora. Por ello, este libro se convirtió en un referente para muchas y muchos, para muchos. Quisiera citar uno en particular, que no es que descienda, sino que comparte la cronología del libro de Jimena, y ese libro titula De terratenientes a amas de casa, mujeres de élites de la paz en la primera mitad del siglo XX, de Rosana Barragán, María Luisa Sux y Simin Cayú, publicado el año 1997. Creo que les suenan conocidos, ¿no? Estos nombres. Ahora esta brecha se ha convertido en un amplio camino, transitado por muchas mujeres, sean protagonistas de su historia o bien investigadoras. Este libro, Alternando la Rutina, está conformado por 3 partes que no tienen título, pero que se enfocan en distintos ámbitos donde se desenvolvieron las mujeres de esos años en las ciudades de Bolivia, específicamente La Paz, Oruro y Cochabamba. Mujeres de diferentes orígenes sociales, con ocupaciones o actividades diversas. En estas páginas contrastan los anhelos de las mujeres ilustradas, educadas o instruidas, que dirigieron e inscribieron en publicaciones literarias con las demandas de las mujeres del pueblo en su hogar, en el trabajo o bien, novedad, en sus gremios y en sus recientemente creadas organizaciones sindicales. Este tire y afloje entre feminismo y sindicalismo también fue reflejado en un documental titulado Voces de Libertad, realizado en el mismo año en que salió el libro, documental de Raquel Romero, Silvia Rivera Cusicaki y Jimena Medina Celi. El mismo se refiere a las memorias del sindicalismo anarquista femenino en Bolivia y se respalda en los testimonios, las vivencias y la memoria de libertarios, hombres y mujeres. De hecho, una parte del libro está dedicada a la Convención Femenina realizada en la ciudad de La Paz en el año 1929, donde confluyeron tanto las mujeres del Ateneo Femenino, agrupación de mujeres intelectuales y artistas que también exigían el derecho al voto y reformas legales, y por otro lado, trabajadoras sindicalizadas que exigieron una jornada laboral de 8 horas, así como la construcción de mercados y otras demandas promovidas por sus organizaciones como la Federación Obrera Femenina. El documental anterior evoca estos encuentros y desencuentros. De esta manera, en el libro se distinguen claramente las 2 tendencias que guiaron a estas mujeres, el feminismo por un lado y el anarquismo por el otro. Este es un libro sobre mujeres que se inserta en una colección dedicada a las mujeres en la historia. ¿Cómo es que la autora encaró esta investigación hace 36 años? Vamos a retomar sus palabras, y aquí cito a Jimena. Es corriente, cuando se plantea la problemática femenina, que se la oponga al varón. Esto hace que ciertas conquistas sociales sean entendidas, malentendidas, creemos, como victorias sobre el sexo masculino. Lo propio ocurre cuando aparecen mujeres en vigorosa defensa de algunos derechos. Se quiere saber si esos derechos responden a reivindicaciones netamente femeninas
y más aún parecería que así lo fuera, que si así lo fuera, responden a una mayor conciencia como mujeres. Todo esto fue en nuestra investigación un conflicto, porque la historia era otra. Optamos entonces por dejarnos llevar de la mano por la historia, de buscar en qué circunstancias aparecen las mujeres con mayor notoriedad, en el sentido de más particulares, pero de ninguna manera más aisladas del resto de la sociedad, sino precisamente lo contrario. ¿El propósito de Jimena fue alcanzado? Lo juzgarán ustedes al leer el libro. Sin duda, en su tiempo constituyó un aporte fundamental, tanto por las fuentes primarias utilizadas como por la metodología desarrollada por la autora, donde la voz a quienes intentaron hacerle escuchar, dando la voz, 4 días de congreso, dando la voz a quienes intentaron hacerle escuchar en su tiempo. Las fuentes utilizadas por la autora provienen principalmente del Fondo Documental de la Corte Superior de Distrito de La Paz, en la década estudiada, 1920-1930, conservado en el Archivo de La Paz, así como varios periódicos, folletos y revistas de la época conservados en la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés y en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia y Sucre. Y finalmente, documentos personales de Betsabe Salmón de Beltrán, la madre de Luis Ramiro Beltrán, y María Gutiérrez de Medinaceli, la abuela de Jimena, una de las primeras estudiantes becarias bolivianas que fue a estudiar a Chile a principios del siglo XX para convertirse en maestra. Este libro no solo es interesante, es fascinante, tanto por las citas, a veces sabrosas, que salpican la obra, y también porque estas historias de mujeres se ven ilustradas por numerosas fotografías provenientes del Archivo de La Paz, del archivo de Luigi Gismondi y el archivo personal de la autora. Llama la atención en esas fotos que muy pocas mujeres sonríen. En 1989, cuando Jimena publicó este libro, sus hijos eran pequeños. Canela, la mayor, tenía 10 años, Luis 8 y Pablo 1 añito. Pregunté a Canela cómo recordaba a su madre en esa época y me dijo que no vio nada especial. Aparentemente, su rutina no se altera. Es que las historiadoras, además de ser investigadoras, somos madres, abuelas, hermanas, tías, hijas, amas de casa. ¿Cuál es nuestra rutina? La casa, la investigación, la docencia, las publicaciones, los congresos. Creo que en Tejiendo Historias hemos logrado mezclar estos ingredientes para cocinar una deliciosa colección que muestra, entre otras cosas, que la historia se escribe con ellas, con las mujeres. Muchas gracias, Anita. Pasamos ahora a la presentación del libro compilado por Paula Revilla, Memorias afrodescendientes en historia compartida, Charcas, Bolivia, siglos XVI al XXI. Entiendo que tras 4 días de charlas, de hablar, de escuchar, deben estar todos agotados, pero que también están esperando las presentaciones que siguen y, claro, el libro de 8 a 9, que es Imperio del Trabajo, y yo también. Entonces habremos energías. Voy a ser breve, pero quiero introducirles una compilación que hemos hecho con mucho cariño y esfuerzo, gracias a la insistencia y gentil invitación de la doctora María Luisa Sus y de la energía inagotable de Rosana Barragán para sacar nada menos que 21 libros. Uno de ellos es precisamente Memorias afrodescendientes en la historia compartida. No es un libro mío, es un libro de los autores que se han dado el tiempo para contribuir en estas páginas, eso es lo importante. Y son autores de diversa generación y de diferente grado académico, y algunos no necesariamente lo tienen, pero se han sentido interpelados por la memoria afrodescendiente, que es la de todos. Y es que retrotraer la mirada, la mente, cuando nosotros nos vamos hacia el pasado, claramente no solamente estamos haciendo un ejercicio de memoria, nuestra memoria de seres humanos es muy corta, ¿no? En una generación, en una vida. Estamos yendo más allá al hacer ese ejercicio, estamos rescatando aquello que pareciera haber quedado en el olvido.
Es un gesto de acción indagatoria, sensible al paso del tiempo, que va diluyendo ciertas memorias, pero también es un gesto que no se conforma con recordar lo vivido, insisto, a nivel individual, ¿no? Es también una actitud responsable, o debe ser una actitud responsable frente a una realidad de discursos muchas veces, la mayor parte del tiempo contrapuestos, que han decidido violentamente sobre el pasado común y sobre lo que es supuestamente digno de ser recordado para sostener proyectos de diversa índole, generalmente políticos e ideologizados. A partir de 1825, la República Liberal fue cimentando una historia orgullosa de protagonistas de la lucha libertaria, pintando los 4 siglos de experiencia colonial como un escenario bastante oscuro en el que no valía la pena detenerse. Habría que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX para que el periodo fuese retomado por los historiadores e historiadoras desde nuevas miradas atentas a la herencia de aquellos años, considerando cambios pero también persistencias, ampliando horizontes de sentido a lo que se ha compartido y a lo inédito de aquel contexto que nos reúne hoy también. Dentro del escenario de lo que fuera la jurisdicción de la Real Audiencia de Charcas, que reitero siempre, no es solo La Plata, Sucre, sino toda la jurisdicción de la amplia Audiencia de Charcas que abarcaba gran parte del territorio sudamericano. Salvo pocas excepciones dentro de lo que acabo de decir, la atención de los historiadores y las prioridades historiográficas no se van a detener en la evidencia de que no solo se trataba de europeos dentro de la heterogeneidad del término y de indígenas dentro de la heterogeneidad del término, de distinto origen, hombres, mujeres, niños, sino también de afrodescendientes, africanos y descendientes nacidos en América y en Charcas, interactuando desde el siglo XVI en el territorio compartido. Y a 200 años de vida independiente, o casi, que ya nos aproximamos, si llegamos, porque a este paso la cosa está tensa, sigue siendo muy pocos los colegas que atienden y que se dedican a reflexionar sobre la experiencia de esta parte de la población y su papel en la arquitectura del actual Estado plurinacional. La gentil invitación, reitero, de las coordinadoras de este proyecto y el trabajo amable de coordinación que ha tenido la doctora Pilar Mendieta han hecho que yo, a pesar de lo intempestivo de los interinatos en la carrera, la vida cotidiana, el cocinar a diario, todo lo que decía mi colega, la doctora Ana María Lema, que nos tiene realmente a veces cansados y al borde de un abismo, yo diga, sí, vale la pena. Vale la pena el esfuerzo porque realmente estos 9 autores que me han acompañado hasta ahora, y eran un poquito más, un par se han caído lastimosamente en el camino, han hecho un enorme esfuerzo, no he sido yo tanto la del esfuerzo, sino ellos, muchas veces de traducir sus trabajos, que están en revistas, en escenarios, en los que tenemos que pagar para poder descargar un artículo de investigación y no todo el mundo tiene acceso. Entonces, gentilmente han pedido la autorización para que se traduzca al español, que debería ser algo más frecuente además, y que nosotros leamos también esos trabajos. Otros han desempolvado textos de hace muchísimos años y décadas para poder actualizarlos para esta compilación, ¿no? Entonces, me parece importante también el aporte de algunos que, teniendo material inédito, han dicho, bueno, yo podría publicarlo tal vez en una revista indexada en alguna parte del mundo, pero han dicho, no, quiero que esté aquí, que forme parte de esta compilación. Entonces, esta selección va a recorrer desde el siglo XVI hasta el presente, eso es lo que deben esperar de este texto, en una variedad temática que va a tono con la diversidad de fuentes, de múltiples archivos y de enfoques distintos propuestos. No hay una mirada específica o un enfoque que yo haya buscado darle. Realmente ha sido abierto a esta disonancia que a veces es muy importante. Esta dolorosa historia de la esclavitud, en la que ustedes deben estar pensando solo por el título, está dentro. Los mecanismos de la trata de mercancía humana y de sus intermediarios atraviesa todas estas páginas y es abordada de manera muy sensible por Juan Angola Maconde, en su sentido más macro. Además, en escenarios más locales, en la urbe potosina, en el texto de James Almeida, y de la ciudad de La Paz, en el texto de Eugenia Bridiquina, que está aquí a mi izquierda, y también de la ciudad de La Plata colonial, en los textos de Luis Molinari y de Andrea Barrero, que debe estar por algún lugar allá, justamente.
También en espacios más puntuales, no solamente urbanos, como el de las haciendas yungueñas, en el caso de la doctora María Luisa Sux, aquí junto a mí, y en centros auríferos como Tipuani. Contestará Pablo Kisbert, que es autor de ese texto, ya partió a otra presentación. Entonces, esta mirada en perspectiva histórica no se reduce, colegas, amigos, a la experiencia de la esclavitud. Y con esto quiero decir que podemos pensar en la memoria compartida afrodescendiente solo desde el estigma de la esclavitud. Es un violento flagelo, no cabe duda, que por cierto no ha terminado con la abolición, del que nunca nos vamos a recuperar como humanidad. Buena parte de los estudios invitan a abordar también la experiencia de afrodescendientes hombres y mujeres desde la diversidad de regímenes de trabajo no libre y libre en los que estuvieron inmersos. Este gesto cortará o busca cortar con la tendencia de separar la historia de la institución esclavista de otras formas laborales, que es un esfuerzo en el que estamos trabajando. Más aún de hacer ver la historia de la esclavitud como no esencialmente africana, porque también hay población indígena desde el siglo XVI sometida a formas esclavizantes. A su vez, nos permite ver cómo muchos regímenes de trabajo libre de los que participó población de distinto origen, incluso muchos españoles a los que les iba no muy bien y a veces muy mal, de distinto origen, conocieron estas formas laborales, mecanismos de control y de castigo muy similares e inspirados en la institución esclavista, en lo que la historiografía ha dado en llamar el trabajo no libre. Es un término que no termina de gustarme, lo encuentro muy como plástico, ¿no? Pero tal vez podemos ir mejorando el léxico. Íntimamente vinculada con esta apertura está la posibilidad de ver a los afrodescendientes en estas páginas interactuando, relacionándose, conviviendo con miembros de otros sectores de la población fuertemente racializada y discriminada, etnificada según su origen y color de piel, en tiempos de Charcas como de la Bolivia republicana. La propuesta quiere además echar luces sobre los mecanismos mediante los cuales estas personas buscan y muchas veces consiguen su libertad legal haciendo uso del entramado legal que conocían bien, como en el trabajo de Andrea Barrero. Más que eso, cómo es que una vez manumitidos se mueven en el mercado inmobiliario para hacerse de bienes propios y mejorar su situación y la de sus parientes, como en el texto de Molinari. También como los vaivenes normativos del siglo XIX dejan en vilo, en un limbo y en un perverso limbo, diría yo, a miles de libertos, por lo menos hasta la abolición formal de 1851, que es lo que vemos en el texto de María Luisa Sux y en uno que yo he reeditado de hace como 10 años, bueno, lo hemos vuelto a desempolvar, lo hemos desempolvado. Esta compilación va a cerrar con música. Fernando Cajías y Elga Algenio nos presentan el avance de un proyecto sobre compositores afrobolivianos de al menos 3 generaciones desde el siglo XX, diría que desde 1970 en adelante por lo menos. Un apartado de fichas recopiladas en ese periodo que han ido trabajando estos dos autores y que reflejan la magnitud y la importancia del proyecto que van a sacar a luz pronto de manera completa. La tapa de la compilación, y no puedo despedirme sin mencionarlo, es una imagen en acrílico y pastel sobre metal instalada en una caja de madera. Ustedes deben conocer a la artista galardonadísima ya a estas alturas, Sharon Pérez, tal vez la conocen, y lleva como título Quintura 2, cortar. La mirada serena y decidida que van a ver detrás de esta madera rota, quebrada, detrás hay una mirada, atraviesa la grieta, no pide permiso, aviva la memoria, aviva la presencia. Entonces creemos que habla muy bien de lo que es este texto. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Paola. Ahora va a presentar, le toca a Luis Claros, el libro, la compilación que él hizo sobre interpretar Bolivia, trayectorias del pensamiento sociopolítico en el siglo XX. Voy a presentar brevemente este libro titulado, como han leído, Interpretar Bolivia, trayectorias del pensamiento sociopolítico en el siglo XX.
E igual comienzo agradeciendo a Rosana Barragán, a María Luisa Sux por la invitación que se realizó más de un año atrás. Y en principio, igual, como también comentaba Paula, cuando hacen estas invitaciones uno se entusiasma, pero también entra un poco de vértigo porque la tarea que se viene es titánica. La primera reflexión es, mejor no, que lo haga otro. Pero al mismo tiempo, cuando te ofrecen algo que sientes que es necesario realizar, crece el entusiasmo y uno se siente honrado de poder hacer esa tarea. En este caso, la invitación surgió para elaborar un volumen sobre historia intelectual en Bolivia. Y claro, si uno piensa, digamos, en bastantes trabajos muy ricos que hay sobre historia intelectual en Bolivia, los últimos que han tenido una dimensión relativamente amplia son de hace varias décadas. Pienso obviamente en los trabajos ya clásicos de Frankovich o de Albarracín Milán, ¿no? Los 5 volúmenes de historia del pensamiento social boliviano. Y si bien luego ha habido varios trabajos, creo que faltaba un trabajo actualizado que igual tenga esta pretensión amplia, ¿no? Un poco la intención tal vez ambiciosa y poco modesta era generar un nuevo clásico. Y ahí fue que se fue pensando cómo delimitar además, porque obviamente a la historia intelectual se le puede entrar por diversas vías, diversas selecciones, diversos objetos, y obviamente habría que elegir un criterio de selección, un criterio que además permita unificar y dé un producto coherente. Y la elección que obviamente es arbitraria, porque como toda elección deja algunas cosas fuera, o muchas, optó por esta vez privilegiar el pensamiento sociopolítico reflejado en los grandes ismos. Y obviamente ahí igual implicaba hacer algunas selecciones. Entonces este es un libro sobre grandes ismos en Bolivia, y de hecho no es casual la imagen de tapa, el cuadro de Arturo Borda, Crítica de los ismos, el triunfo del arte clásica, donde el triunfo está cercenado, la era crítica. Y bueno, en este libro que es sobre ismos se eligieron trabajar sobre 8 ismos. Son 8 capítulos. En principio igual ahí había que pensar bien quiénes podían aportar, en el sentido de que había restricciones obvias de tipo editorial, que pido disculpas porque nos hemos pasado para las restricciones. Quedó un libro de 495 páginas, que creo que se excedió un poquito. Pero creo que bien las valen, porque realmente cada uno de estos ensayos, creo que enseguida les voy a comentar muy rápidamente de qué va cada uno, brindan justamente estas panorámicas que queríamos lograr con este texto. Les comento rápidamente de qué van los 8 capítulos. El primer capítulo, y quiero leerles en realidad los títulos, que son muy sencillos, muy reveladores de esta elección. El primer capítulo, escrito por Ivana Margarucci, titula Anarquismos en Bolivia, y abarca poco más de medio siglo de historias, y tiene como momento de corte final la Revolución del 52. Describe el despliegue de las producciones simbólicas en el marco de estos procesos de politización y organización de las clases populares, en especial de los movimientos artesanales y mineros del periodo anterior a la Revolución Nacional. El segundo capítulo, a cargo de Vladimir Torres, titula Liberalismos en Bolivia, laicismo, institucionalidad y democracia liberal, y nos presenta las posiciones, primero de los precursores del liberalismo, el liberalismo de las primeras décadas del siglo XX, y luego pasa a los desarrollos contemporáneos, ¿no? En autores como, por ejemplo, Mansilla o Antonio Mayorga, y analiza esos diferentes momentos, las maneras en que generan determinadas direcciones para la modernización del Estado, los modos de dar sentido a las ideas de progreso y libertad individual, conjugadas con las del mantenimiento del orden. El tercer capítulo titula Momentos indigenistas en Bolivia, y está a cargo de Josefa Salmón. Aborda diferentes perspectivas indigenistas, prestando especial atención al análisis de las concepciones, de la concepción historicista que se encuentra detrás de ellas, y cómo a partir de esa concepción se plantea políticas de integración de las culturas indígenas a partir de patrones de desarrollo europeos. Pero también muestra cómo en otros momentos esta concepción de desarrollo es puesta en cuestión mediante la puesta en escena de la concepción andina del tiempo. El capítulo 4, que es de mi autoría, titula Nacionalismos en Bolivia, y bueno, rastrea 3 grandes momentos de nacionalismos. El primero sería los nacionalismos emergentes, viendo justamente los nacionalismos metafísicos, pero paralelamente cierta idea de nación y crítica al nacionalismo en izquierda marxista, todo esto pre-revolución del 52, y luego ver justamente el ingreso del nacionalismo revolucionario entre sus autores emblemáticos, Montenegro, Céspedes y el primer Zabaleta,
y luego ver las reformulaciones del nacionalismo que intentan transgredirlo, pero sin éxito, en lo que se llama el nacionalismo indio y el nacionalismo indígena. El capítulo quinto titula Marxismos en Bolivia, a cargo de Mauricio Gil, y Mauricio inicia su recorrido con la recepción del marxismo en el contexto de la acción política de artesanos, obreros e indígenas en la década de 1920, pasa al estudio de la politización de estos sujetos y el surgimiento de los primeros partidos marxistas. El PIR y el POR son abordados en relación con el proletariado minero. Se analizan las interpretaciones que desde el marxismo se hicieron de la Revolución Nacional de 1952, los procesos que los siguieron, contrasta las lecturas de Lora, Almaraz, Zabaleta, y finalmente explora los lineamientos de un neomarxismo a principios del siglo XXI. El capítulo 6 titula Indianismo y Catarismo en Bolivia, entre acciones e ideas, y está a cargo de Carlos Macusaya, quien aborda el desarrollo del indianismo y el catarismo, su emergencia a los movimientos indígenas andinos en la década del 60 y su despliegue, momentos, rupturas y reemergencias hasta el siglo XXI, distinguiendo tres periodos: un periodo formativo del 60 al 71, un periodo de bifurcación del 73 al 80 y un tercer periodo que sería de decadencia del 82 al 97, para finalmente dar unas líneas sobre un cuarto periodo de resurgimiento del 2000 al 2016, y en cada periodo Carlos estudia las labores organizativas, producciones intelectuales y los dilemas que enfrentan y las disputas que surgen. El penúltimo capítulo es de B.K. Young, titula Disyuntivas, atolladero, avances y retrocesos del feminismo en Bolivia, y toma como temática transversal las complejas relaciones de clase, género y pertenencia étnica, así como los vínculos de los feminismos con el sindicalismo, partidos políticos y el Estado. Hace un recorrido de largo aliento desde las primeras manifestaciones a principios del siglo XX hasta inicios del siglo XXI. Y finalmente, el último capítulo titula El republicanismo en Bolivia, de Pazoscanqui a Quiroga Santa Cruz, de Gonzalo Rojas, donde repasa los planteamientos de Vicente Pazoscanqui, Bautista Saavedra y Marcelo Quiroga Santa Cruz, prestando atención a las posibles posiciones republicanistas, a la atención que dan a lo nacional en aras de un bien común, en tanto bien mayor, y enfatizando uno de los temas transversales, según Rojas, en estos autores, como es la crítica a los caudillos. Como pueden ver, son 8 capítulos, 8 ismos, cada uno desarrollado con amplia extensión, donde se repasan varios autores. Más de unos autores clásicos aparecen en más de un capítulo, obviamente Arguedas, Tamayo, pero con diferentes ópticas y articulándose en diferentes tramas de significación. El objetivo final, repasar las diferentes producciones simbólicas que han producido tramas de sentido mediante las cuales hasta la actualidad pensamos nuestro país y sus horizontes de transformación. Gracias. Muchas gracias, Luis. Este es ustedes pueden ver el esfuerzo de cada uno de los coordinadores, porque muchos de ustedes deben saber lo que significa llamar a uno, llamar al otro, cuándo va a estar, no, apúrate ya, etcétera, etcétera. Entonces realmente es una trama lo que se ha construido esta vez. Bueno, seguimos con Eugenia Biriquinen, que ha compilado el libro Espacios Femeninos, Patrimonio y Familias en Charcas, siglos XVI al XVIII. Primero quería mostrar el libro y su tapa y decir que ese cuadro es real. Es un cuadro de una colección privada que gentilmente me ha prestado. Nunca. El tema directo de la carrera de historia simbólica. Por supuesto, Lorenza Bolivian, que está aquí, es toda una historia con ese cuadro, cómo lo hemos sacado, porque mide 2 metros. Bueno, más bien que yo no he tenido muchos problemas con los autores, porque eran todos cumplidos, lo hemos hecho bien, rápido. Esa compilación reúne varios trabajos sobre el tema de mujer y familia en Chacas, publicados en décadas anteriores, algunos revisados, actualizados, algunos son nuevos también. Y lo que nos une aquí, que todos somos historiadores que tenemos relación con la carrera de historia de la UNSA, profesores, algunos otros han salido de la carrera, solamente María René
que decían matrimonio, pero los demás somos profesores. Pero dentro de la sociedad patriarcal propia de la época colonial, la mujer constituía una ficha importante en la transmisión de bienes de una generación a otra y, por tanto, formaba parte de las políticas que establecían las paterfamilias para mantener y acrecentar el patrimonio familiar. Los padres que podrían prever un posible matrimonio desgraciado para sus hijas buscaban darles cierta seguridad económica a través de la entrega de bienes paritales, ya sea en el momento del matrimonio con la dote o en el momento de la muerte con la herencia. Y justamente para comprender cómo funciona este tema económico, el libro empieza con el trabajo de Ana María García, La dinámica de la dote en Nuestra Señora de la Paz, finales del siglo XVI, mediados del XVII, que explora precisamente la importancia del matrimonio dotes en la ciudad de La Paz durante el periodo colonial. Destaca cómo la temprana sociedad paceña adoptó las costumbres y estructuras sociales de la península ibérica, con la énfasis particular en los dotes, como mecanismo trascendental para la formación de alianzas matrimoniales que apostaban por la perpetuación del poder familiar, protección y ampliación del patrimonio. La dote, un aporte económico proporcionado por la familia de la novia, y las arras, un regalo del novio, eran elementos esenciales de esas alianzas. La investigación arrojó una luz sobre la utilidad de la institución de las dotes, demostrando que no solo fue un dictamen para mantener el poder y los privilegios de familias fundadoras, sino que también sirvió como un nexo escalón para familias de comerciantes adinerados que fusionaron su poder económico con el estatus de las familias tradicionales. Asimismo, la institución de dote fue adoptada por otros grupos sociales, incluidos mestizos e indios, que vieron en esa práctica una oportunidad para mejorar su estatus social. Se destaca el rol de la mujer, quien, a pesar de estar inicialmente subordinada a figura masculina, utilizó la dote como herramienta para asegurar su bienestar y de su descendencia. En el segundo trabajo, Agencialidad Femenina, a finales del siglo XVIII, en la ciudad de La Paz, Patrimonio, Comercio y Empleo a través de los protocolos notariales, es de la autoría de María René Ortiz Torrico, quien analiza praxis de notarial paceña en cuanto al estudio detallado de 294 escrituras y protocolos del siglo XVIII para visibilizar la participación principal o accesoria de las mujeres en las actividades económicas. Por su lado, estudia la capacidad de obrar de las mujeres y sus limitaciones expresadas en la legislación colonial, analizando las licencias maritales de las mujeres casadas, la patria potestad, las condiciones sociales y cláusulas específicas. Al mismo tiempo, observa que a pesar de esas limitaciones formales, existía la participación directa e indirecta de las mujeres en la actividad económica, siendo esa una actuación personal y autónoma sin necesidad de tutores, curadores ni representantes para manejar asuntos de índole económica. Con respecto a la gestión patrimonial de las mujeres, se enfocan los mecanismos matrimoniales de adquisición de patrimonio a través de dote, arras, y analiza ampliamente las actividades económicas de las mujeres en cuanto a la administración de las haciendas, el manejo del comercio de por menor en las tiendas, pulperías en las plazas. Al mismo tiempo, María René abarca el tema de la actividad laboral de las mujeres en cuanto al servicio doméstico, estableciendo la diferencia entre la servidumbre doméstica de extracción indígena y de mujeres pertenecientes a otros sectores sociales, siendo ese un tema novedoso en el acercamiento del trabajo asalariado de las mujeres y de oficios manuales. María Luisa Sux ha escrito su parte que se llama Las 10 de Medina y otras mujeres de la élite paceña a finales del periodo colonial, donde analiza la lógica de la acumulación y el uso de bienes por parte de las mujeres pertenecientes a la élite paceña a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, a través del análisis de varios tipos de documentos como testamentos, compraventa de bienes y muebles y otros que hallan en los registros de escritura. Entre los documentos más importantes se encuentra la testamentaria de doña María Francisca Calderó, viuda de Tadeo Díaz de Medina,
de doña María Nicolasa de Miranda y otras mujeres que eran propietarias de numerosas haciendas, y se observa la importancia de la propiedad de la tierra para las mujeres, considerada en la sociedad patriarcal como una ampliación del ámbito doméstico. La administración de sus fincas, su participación como fiadoras de préstamo, acceso a censo de los conventos femeninos, son solo algunas de las estrategias empleadas por las mujeres de la élite. De la misma manera, muestra cómo algunos bienes considerados suntuarios, como las joyas y alhajas, era en realidad una forma netamente femenina de ahorro para tiempos difíciles. La autora señala que aunque existían diversas situaciones jurídicas y de hecho de las mujeres, existían estrategias para que las mujeres casadas pudieran participar en las actividades económicas. Asimismo, las viudas o las mujeres de conventos terminaban teniendo mayor libertad. Un tema muy importante que se toca en ese trabajo es visibilizar las relaciones entre las mujeres, que se basaba no solo en relaciones económicas, sino que privilegiaba la participación de las mujeres y más bien que hablaba sobre relaciones de solidaridad, compadrazgo, cariño y amistad entre las mujeres. Yo he hecho un trabajo que se llama Control Social entre Familia, Matrimonio y Sexualidad en Chacas a finales del siglo XVIII, que en realidad forma parte de un antiguo trabajo que lo he hecho repensar y se centró sobre el Pacto de la Pragmática Real de 1776 en territorio administrado por la Audiencia de Chacas. Las disposiciones sobre el matrimonio, reguladas por ese dispositivo normativo, pusieron en funcionamiento mecanismos que intentaron consolidar el poder de los padres de la familia para permitir su intromisión en la decisión de los hijos en el momento de casarse, bajo el argumento de aumento constante de los matrimonios desiguales entre diferentes grupos sociales y raciales que amenazaban orden social de las familias de la élite basado sobre las alianzas matrimoniales. Por otro lado, las autoridades locales intensificaron la presión sobre la población en el caso de la ilegitimidad, es decir, cualquier tipo de relación amorosa establecida fuera del matrimonio, normado por la Iglesia y por el Estado, denominado como transgresiones de las normas, que eran habituales en Chacas a lo largo de la época colonial. Sin embargo, esos esfuerzos no llegaron a resultados esperados. Una visión inusual se encuentra en el trabajo de Jimena Imitancede, quien estudió la obra literaria denominada El Testamento de Potosí. La obra fue escrita en 1800 en el contexto de los cambios en la minería potosina a finales del siglo XVIII, marcados por la crisis de la producción de la plata y agravado por la escasez del mercurio. El autor de la obra, cuya identidad aún se debate, identifica la villa imperial de Potosí con la figura de una mujer y el azogue con la imagen del esposo ausente. El escritor anónimo expresa la voz de una villa abandonada y preñada sin dejar fuera las ambigüedades. Medinaceli analizó el lenguaje popular que muestra una gran sensibilidad ante la voz de las mujeres, el dolor de la villa imperial ante la imposibilidad de contar con el retorno de su amante y que debe hacer cara a su nueva vida. Desde el punto de vista de lo simbólico, la personificación de la villa imperial como una mujer que se posiciona entre el mundo indígena y el mundo español, conservando sus raíces quechuas y relacionándose con el imperio español, muestra no solamente la realidad potosina, también charqueña. Así como Potosí sostenía el mundo, según reclamaban los habitantes de Chacas, fueron las mujeres que con su trabajo y su capacidad de agencia, estrategia, aptitudes y competencias sostenían esa sociedad colonial. Ahora Pilar Mendieta va a hacer la presentación de su libro De los Andes a la Amazonía. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Como todos han presentado la tapa de sus libros, voy a hacer lo propio. Creo que es el mío, sí. Es un dibujo de un autor desconocido sobre una ascensión al Illimani de Charles Wiener, creo que 1880. Sí, es muy bonita porque se ve a los expedicionarios ascendiendo al Illimani, pero en el fondo
se ve la lejanía lo que yo he interpretado como la lejanía de la Amazonía boliviana, de los llanos. Sí, 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 muy bonito. Ya. De los Andes a la Amazonía es un libro que reúne una serie de artículos inéditos o publicados por mi persona en revistas nacionales e internacionales durante los últimos 14 años. Versa sobre los antecedentes y las situaciones generadas por la gran rebelión indígena de Pablo Zárate Vilca ocurrida en el altiplano boliviano en 1899 y sobre otros aspectos de la sociedad y la política nacional vista desde el área andina de Bolivia. Si bien en aquellas épocas el centro de gravitación política ocurría en esta área, el libro también indaga en menor medida sobre los sucesos que estaban ocurriendo en la región amazónica de Bolivia por la misma época, es decir, a fines del siglo XIX, cuando se descubre el potencial de la explotación de la goma elástica que introdujo aquella alejada región dentro del ámbito económico nacional e internacional. Se trata de dos historias paralelas que dan un panorama de la complejidad sociohistórica de Bolivia, vista desde dos regiones que aparentemente tenían distintos derroteros, pero también profundas implicaciones. El primer artículo enfatiza en las circunstancias del surgimiento de los llamados apoderados generales, cuyo máximo líder fue Pablo Zárate Vilca, y la actuación de estos líderes que mediaban entre las comunidades y el Estado en defensa de sus tierras comunitarias ante las leyes que a fines del siglo XIX pretendían su abolición. Hubiera sido imposible entender las motivaciones de la Alianza Liberal Indígena, su desarrollo y el proyecto político que los sustentaba. Este tiene que ver con las necesidades de promover y reeditar el viejo pacto de reciprocidad con el Estado de origen colonial, a partir del cual los indígenas entregaban el tributo a cambio de derecho a sus tierras y al autogobierno comunal, sin desconocer a la República de Bolivia. El segundo artículo trata de la famosa proclama de Caracollo, escrita por Zárate Vilca en plena guerra federal, después de ciertos acontecimientos como la masacre de Mohosa, donde un escuadrón supuestamente aliado fue muerto en la iglesia del pueblo, y de los sucesos violentos que ocurrieron en la localidad de Corocoro en febrero de 1899. Esta proclama es muy particular, puesto que al contrario de lo que después de la guerra se dijo de los aymaras como salvajes y violentos, en ella se nota un espíritu conciliador de Vilca, quien entiende que todos como bolivianos son parte de la misma patria y que la lucha era contra un mismo objetivo, que era el de derrocar a los conservadores del sur. Estrategia oculta o posición genuina de la proclama de Caracollo nos muestra la manera en que los indígenas concebían su lucha desde una perspectiva de la coyuntura, pero también desde una visión andina del devenir histórico, lo que la hace muy interesante para su análisis. El tercer artículo trata de lo acontecido en Peñas, no en Peñas de La Paz, sino en Peñas del departamento de Oruro, que es una comunidad bien alejada. En abril de 1899, una vez ocurrido el triunfo de la alianza entre los liberales y los indígenas. En la región de Peñas, los indígenas al mando del apoderado Juan Lero y al calor de los acontecimientos ensayaron una especie de gobierno propio, estado en los días de algarabía que sucedieron después del triunfo de lo que creemos fue una emulación de las juntas federales organizadas al comienzo de la contienda, entendidas en términos de autogestión y de autogobierno comunal. Las muertes rituales y los sangrientos hechos ocurridos en Peñas durante los pocos días que duró la experiencia provocaron la llegada del ejército y la prisión de Juan Lero, a quien se le inicia un proceso judicial en la ciudad de Oruro junto a Zárate Vilca. Este proceso, junto con el de Mohosa, se convierte en un ejemplo claro de la aplicación de las ideas socialdarwinistas con que después de la rebelión la élite entendió el llamado problema del indio. Fruto de mis investigaciones sobre la participación política de los indígenas es el cuarto artículo, que es una especie de ensayo artículo sobre la participación indígena en la política boliviana
desde los inicios del siglo XX hasta la asunción de Evo Morales a la presidencia de la República. El artículo postula que los indígenas fueron sujetos políticamente activos y lúcidos que defendieron proyectos propios en conflicto, pero también en alianza con otros sectores dispuestos a ayudar. Aquí aclaro que no desconozco la dominación, sino que trato de mostrarlos como políticos, ¿no? Lúcidos en este caso. Los artículos 5 y 6 tratan de las posiciones que tuvieron los miembros de la Sociedad Geográfica de La Paz y los de la Sociedad Geográfica Histórica de Sucre una vez pasada la Guerra Federal. Ambas instituciones elaboraron discursos para posicionar a sus regiones dentro del nuevo contexto político que hizo que la hegemonía política, económica y cultural se traslade de Sucre a la ciudad de La Paz, convertida en la sede de gobierno. Pasado el shock que significó para la élite la participación indígena en la guerra y para suavizar el tema de la lucha de razas y redimir al colectivo Aymara, los miembros de la Sociedad Geográfica de La Paz, una vez superado el discurso de su supuesto intenta ensalzarlo a través del encubrimiento de las ruinas de Tiahuanaco como el origen de las ruinas de Tiahuanaco como el origen de la cultura albina y por tanto como origen de la nación irradiada desde La Paz. Por su parte, los chuquisaqueños, heridos por haber perdido la Guerra Federal, se abocan a escribir una historia de Chuquisaca en la época colonial como sede de la Real Audiencia de Charcas, sede de la Pontificia Universidad de San Francisco Javier. Frente al protagonismo de La Paz, se intenta darle a la ciudad de Sucre un lugar privilegiado en la historia de Bolivia, describiendo su historia colonial. Los tres últimos artículos tratan sobre las tierras vanas de Bolivia, que es un tema al que me he estado dedicando en la última época, concretamente sobre la región amazónica, y son fruto de investigaciones en las que me dediqué, aquí lo digo, en los últimos años explorando otra región del país igualmente apasionante. El primero trata sobre un personaje casi desconocido de la burocracia de la nueva república, quien estuvo ligado a la creación del departamento del Beni en 1842. Se trata de José Matías Carrasco, quien a inicios de la república trabajó intensamente para consolidar a la región hasta entonces llamada Mojos dentro del ámbito nacional. Su vida nos permite reconstruir la función que le tocó jugar a la burocracia estatal en la construcción de Bolivia, de la cual no se sabe mucho. Ana María Lema tiene mi trabajo, ¿no? Sobre Facundo Infante. Facundo Infante, sí. Sí, es un burócrata también de la República. Pero en todo caso sirve, falta más investigaciones, ¿no? Está bien. El segundo artículo se trata del periodo de la goma elástica, que junto con la plata y el estaño fue la base de la economía boliviana desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Fue por primera vez que la Amazonía boliviana jugó un rol económico importante en parte del comercio mundial. Esto tuvo consecuencias en la vida cotidiana, pues se desarrolla una sociedad de frontera donde el Estado no tenía mucha presencia por la lejanía de los centros de poder. En consecuencia, se trata de una sociedad donde la violencia era el pan de cada día, y esto es lo que se trata de demostrar el artículo. El último artículo trata sobre la violencia ejercida en contra de las mujeres, es decir, que en una sociedad violenta, el eslabón más débil es el de la mujer, que además es vista dentro de una visión machista y patriarcal de la sociedad como un mero objeto sexual. Como se verá, las mujeres más afortunadas reaccionan de varias maneras a la violencia ejercida en su contra, tratando de sobrevivir en un medio sumamente hostil. En suma, los trabajos pretenden aportar
con el conocimiento de la sociedad boliviana a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, desde las miradas indígenas, la construcción discursiva que las élites elaboraron después de la Guerra Civil de 1899 y las condiciones de vida en la región de frontera caracterizada por una violencia endémica. Gracias. Paso rápidamente a describir cada uno de los trabajos. El libro se inicia con el estudio de Albert Quispe Escobar, que gira en torno a la situación de los caciques de Tapacarí en el contexto de la guerra, específicamente con las medidas políticas asumidas por Juan José Castelli con relación a la situación de los indígenas, y en un segundo momento frente a los principios de la Constitución de Cádiz, que propugnaba también una igualdad y la ciudadanía para los pueblos indígenas. De acuerdo con el estudio, a pesar de que tanto las medidas asumidas por Castelli en varias oportunidades y a los principios de Cádiz, los caciques de Tapacarí mantuvieron su autoridad siguiendo pautas de antiguo régimen y siguieron cobrando el tributo y enviando a los originarios a la mita. El segundo trabajo, escrito por Isabel Combes, nos traslada a otro espacio, a la región del Chaco y al pueblo chiriguano. Sostiene la autora que la participación de los chiriguanos y sus capitales en el proceso de la independencia sería la continuación de las guerras chiriguanas que se dieron durante la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del XIX, y que enfrentó al Estado colonial, los misioneros franciscanos y el pueblo chiriguano. Para ello sigue la historia de vida de Santiago Cuñamboy, el Saipurú, de Saipurú, supuesto aliado de los tamis conversores por un lado y por el otro de Cumbay, contrario a esta posición. Años después, en el contexto de la Guerra de Independencia, aparecen del lado chiriguano los mismos personajes como Cumbay y Cuñamboy. Aspectos como la existencia de varios bandos y la presencia de los indios bárbaros a los cuales no interesaba la guerra entre patriotas y realistas, sino aprovechar la tensión para sus propios fines. El tercer artículo, escrito por Roger Mamani, nos lleva también a un nuevo espacio, al de los valles de La Paz y Cochabamba, donde se asentó uno de los grupos de guerrilla más importantes. Su estudio se centra en analizar dos generaciones de oficiales que se sucedieron a lo largo de la guerra, los primeros en un sistema de montoner y luego de guerrilla, y los segundos profesionales bajo la denominación de División de los Valles. De acuerdo con el autor, la organización del grupo se fue complejizando desde ser un grupo desordenado, pasando por la organización bajo la dirección de un caudillo, su posterior dependencia del sistema de divisiones en guerrilla, al establecimiento de un ejército casi profesional a partir de 1821. Estructura que se mantuvo inclusive luego de la conformación de la República. El cuarto artículo, escrito por Ricardo Acebey, sigue también la historia de la guerrilla de Ayopalo, pero desde una perspectiva diferente, ya que a partir de este caso analiza a lo largo de todo el periodo de guerra la situación de los grupos armados irregulares y su relación con las instancias superiores. Para Acebey, estos grupos o partidas ligeras pasaron por tres periodos. El primero entre 1809 y 1811, con una actuación autónoma. El segundo de 1811 a 1815, cuando estuvieron supeditados al ejército proveniente del Río de la Plata, y finalmente el tercero entre 1815 y 1825, durante el que se organizaron y actuaron en cierta medida de forma autónoma, aunque recibían instrucciones provenientes ya de las Provincias Unidas. El quinto trabajo, escrito por Solange Salles, aborda la guerra desde la perspectiva del ejército del rey, a través del análisis de las acciones del jefe militar del ejército en el Alto Perú, Joaquín de la Pezuela. Señala al respecto que el conocimiento del territorio y de sus habitantes fue fundamental para el avance del ejército del rey,
que estableció diversas estrategias de control de acuerdo al apoyo recibido o al rechazo por parte de la población en este amplio territorio. Finalmente, se centra en describir y analizar la actuación de este ejército y el papel estratégico que tuvo Pezuela en el triunfo realista de 3 batallas, las de Vilcapugio y Ayohuma en 1813 y la de Viloma o Sipe en 1815. Se puede decir que el artículo muestra el relato de la guerra, pero desde la perspectiva del bando realista. El 6º artículo, escrito por Luis Marcelo Campos, nos lleva nuevamente a otro escenario, el de Santa Cruz, y esta vez desde una perspectiva de género, al reconstruir el accionar de una de las heroínas cruceñas de la independencia, Ana Bárbara. El relato se ubica en el contexto de la lucha entre el ejército patriota dirigido por el gobernador de Santa Cruz, Ignacio Warnes, y el ejército del rey, enviado por Joaquín de la Pezuela. Luego de la batalla del Parí, en la cual Warnes encontró la muerte, se ordenó colocar la cabeza del caudillo en una pica en la plaza principal de la ciudad, y fue ahí precisamente cuando aparece la figura de Ana Bárbara, quien robó la cabeza y la ocultó en su casa durante varios años. El relato muestra también cómo, ya a inicios de 1825, como una de las primeras acciones del gobierno cruceño, se procedió a enterrar la cabeza de Warnes como a un héroe regional. Finalmente, el 7º y último capítulo de mi autoría retorna hacia el altiplano, esta vez a Oruro, para analizar el comportamiento y las acciones del cabildo de la villa en el contexto del trienio liberal y sus consecuencias. A partir de las actas de cabildo de esos años, se analiza elementos como las elecciones, los rituales y las juras que acompañaron a esta nueva etapa liberal, así como a los problemas estructurales y económicos que enfrentó el cabildo en un momento en que el régimen colonial se iba debilitando. Se muestra así cómo, frente a la crisis del poder virreinal y de la misma audiencia, se tuvo que asumir nuevas responsabilidades y también también a nuevas directrices de carácter liberal. El cabildo siguió las mismas visiones y aspectos simbólicos liberales, aunque la práctica diaria mantuvo en parte el sistema de antiguo régimen. En resumen, los 7 capítulos presentados son una muestra de los avances realizados en la historiografía boliviana en torno al proceso de la independencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención y bueno, esperamos para pasar a la segunda parte, a la presentación del libro de Rosana Barragán. Muchísimas gracias.